Vamos a comenzar la clase del tubo digestivo, ¿sí? Para comenzar, lo primero que vamos a ver son qué objetivos tiene esta clase, que es reconocer las estructuras que componen el aparato digestivo, ¿sí? Y sus relaciones principales. Para definir al aparato digestivo vamos a decir que es el conjunto de órganos y glándulas anexas que van desde la boca hasta el ano, ¿sí? Que son los encargados de la digestión y asimilación, es decir, la incorporación de los nutrientes en el cuerpo. Para hablar de sus componentes, vamos a decir que va, como dijimos anteriormente, de la boca hasta el ano, ¿sí? Y que se compone el tubo propiamente dicho de la boca, hacia atrás la faringe, se continúa hacia abajo con el esófago, el estómago, todo el intestino delgado con una primer porción que se llama duodeno de gran importancia, más el yeyuno e ilion, que son la porción que se continúa, para luego terminar en el colon, que tiene sus distintas partes que iremos viendo en el desarrollo de la clase, se continúa con el recto y por último el ano, ¿sí? A este tubo digestivo aportan, ¿sí?, las glándulas anexas. Hablamos de glándulas anexas, decimos las glándulas salivales, tanto las mayores como las menores, ¿sí?, como también el hígado y el páncreas, que tienen gran función en la digestión y en la asimilación de los alimentos. Para continuar entonces vamos a ir viendo órgano por órgano cuáles son sus características anatómicas principales. Comenzamos por la boca, ¿sí? Decimos que la boca es una cavidad. Bueno, los límites de la cavidad bucal, ¿sí?, hacia adelante son los labios, ¿sí?, hacia los costados las mejillas con el músculo buccinador que la compone, hacia abajo el piso de la boca que está compuesto por el músculo miloioideo, hacia arriba el paladar que tiene sus dos partes, el paladar óseo o paladar duro, ¿sí?, y el paladar blando o muscular del cual pende la úvula, ¿sí?, y hacia atrás lo que encontramos como límite es el istmo de las fauces, que está compuesto por los pilares del paladar, ¿sí? Dentro de esos pilares nosotros vamos a observar que están las amígdalas, ¿tá? Como componente de la boca vamos a encontrar como órgano principal a la lengua, que es un órgano muscular compuesto por más de 17 músculos, pero que no hace falta que sepamos los 17. ¿Sí? Eso en lo que respecta a cómo está compuesta la cavidad bucal. Una principal separación que se hace con las arcadas dentarias es entre lo que se llama el vestíbulo de la cavidad bucal, que es entre los labios y los dientes, ¿sí?, y la cavidad bucal propiamente dicha, que es donde encontramos las lenguas. Algunos accidentes de importancia para tener en cuenta son la desembocadura de las glándulas salivales, ¿sí?, de las parótidas que están acá a los costados sobre los músculos maceteros, desembocan a nivel del segundo molar superior, ¿sí?, dentro del vestíbulo de la cavidad bucal. Y las glándulas submaxilar que se encuentran en el piso de la boca y las sublinguales que están hacia los lados del frenillo cuando abrimos la boca y levantamos la lengua, desembocan justamente dentro de la cavidad bucal propiamente dicha, a los costados del frenillo de la lengua. Bueno, hacia atrás entonces dijimos que el tubo digestivo se continúa con la faringe. La faringe es un órgano tubular que va desde la base del cráneo hasta el esófago, ¿sí?, como una C hacia adelante, abierta hacia adelante, que se va comunicando con sus tres partes que la dividen, lo que se llama la rinofaringe, que se comunica hacia adelante con las coanas, con las cavidades nasales, ¿sí?, la orofaringe, que se comunica hacia adelante con el istmo de las fauces, con la cavidad oral, y la laringofaringe, ¿sí?, que está por detrás de la laringe. La laringe ya es un órgano respiratorio y de la fonación. La faringe es un órgano mixto, es decir, participa tanto de la respiración como de la digestión. Para tener en cuenta algunos accidentes importantes en la rinofaringe, se comunica con el oído medio a través de un conducto que se llama la trompa de Eustaquio, que es lo que permite que los oídos no se tapen con las diferencias de presión. En la orofaringe no hay demasiados accidentes importantes y en la laringofaringe, que es a partir del cartílago epiglótico de la laringe, de ahí hacia abajo, ¿sí?, también tiene una forma tubular cerrada por la laringe hacia adelante. Los músculos que la componen básicamente son músculos constrictores, que son tres: mayor, medio y menor, y los músculos elevadores de la faringe. Hacia abajo la faringe se continúa con el siguiente órgano, que es el esófago.
El esófago, para entender cómo está compuesto, básicamente es un tubo que atraviesa el tórax desde la faringe hasta el estómago. Pero el estómago ya está dentro de lo que se llama la cavidad abdominal. Es decir, que el órgano que atraviesa el tórax desde arriba hasta abajo es el esófago. Atraviesa el diafragma por un hiato que se llama el hiato esofágico en el diafragma y se convierte su última porción en un órgano abdominal. Algunas características principales es que tiene una musculatura, tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior con la faringe y el esfínter esofágico inferior, que ya está dentro de la cavidad abdominal con el estómago, ¿sí? Y a sus lados vamos a encontrar los nervios neumogástricos y a la izquierda y hacia atrás lo acompaña durante todo su recorrido en el mediastino, ¿sí? La arteria aorta. El esófago divide al mediastino en lo que es el mediastino anterior y el mediastino posterior. El esófago es del mediastino posterior, es decir, que lo divide por su cara anterior. Bien, si continuamos con el tubo digestivo, vamos a ver un gran ensanchamiento que sufre el tubo digestivo. Ya dentro de la cavidad abdominal, todos los órganos que pasan desde el esófago en adelante están dentro de la cavidad abdominal. Comienza el otro órgano que vamos a describir, que es el estómago. ¿Sí? El estómago se describe como un ensanchamiento de ese tubo, que es el tubo digestivo, en el que vamos a encontrar distintas porciones, ¿sí? En su unión, en la zona de la unión con el esófago, el esfínter esofágico inferior se une con una porción que se llama cardias. Después se continúa con una curvatura mayor que va hasta abajo, ¿sí? Esa curvatura mayor en la zona más superior se llama fundus gástrico y en la zona más de declive se llama cuerpo gástrico y llegando hacia abajo, ¿sí? Se llama antro gástrico, que se va a comunicar con el duodeno en el píloro, ¿sí? En la otra cara, digamos en la cara cóncava, esta sería la cara convexa, en la cara cóncava lo que vamos a encontrar es lo que se llama la curvatura menor, con la que se relaciona directamente con el hígado, ¿sí? ¿Qué grandes cuestiones hay que conocer del estómago? Que es el que secreta el ácido clorhídrico como principal componente para la digestión, ¿sí? Y que tiene también un esfínter con el esófago y un músculo, ¿sí? Que es un esfínter en la zona, digamos, de conexión con el duodeno, que se llama píloro, ¿sí? Ese es un esfínter que a veces puede traer algunos problemas, pero es, digamos, un anillo muscular. Ahora, si continuamos con las relaciones del estómago, lo que hay que decir es que tiene relaciones de gran importancia. Se une con el hígado a través de una estructura que se llama epiplón menor. Los epiplones, recordemos que son estructuras fibrosas, ¿sí? Como ligamentos, pero que conducen vasos y nervios de un órgano a otro dentro de la cavidad abdominal. Este es uno, el epiplón menor. El otro que conocemos es el epiplón mayor, que conecta el estómago, la curvatura mayor del estómago, con el colon transverso, ¿sí? Esto es una de las relaciones también de importancia, es decir, decimos hacia arriba y a la derecha va a estar en relación con el hígado, hacia abajo la relación principal del estómago con el colon transverso, hacia atrás hay una cavidad virtual que se llama la transcavidad de los epiplones, a través de la cual se relaciona el estómago con el páncreas, ¿sí? Y hacia la izquierda vamos a encontrar una relación con un órgano que está dentro de la cavidad abdominal, pero no participa estrictamente de la digestión, que es el bazo, ¿sí? También tiene un epiplón de unión que se llama gastroesplénico, es decir, por donde transcurren vasos entre el estómago, ¿sí? Y el bazo. La irrigación del estómago, es decir, cómo le llega sangre al estómago, es a través básicamente de dos arterias. Una que se llama la coronaria estomáquica, que va por la curvatura menor, ¿sí? Y otra que se llama la gastroepiploica, que hay dos, una derecha y una izquierda que se unen, una es rama de la esplénica y la otra es rama de la gastroduodenal. ¿Tá? Estas son dos arterias como para que tengan ustedes el nombre de cómo se llaman, ¿sí? Ahora, continuamos después del píloro con el estómago, se continúa con la primera porción que dijimos que es una porción importante del intestino delgado, que se llama duodeno. El duodeno tiene una forma de C, ¿sí? Donde se describen 4 porciones. Una primera porción que es horizontal, ¿sí? Y que va de izquierda a derecha,
¿sí? Una segunda porción de gran importancia que es vertical, es decir, que va de arriba hacia abajo. Una tercera porción que va de derecha a izquierda, también horizontal. Y una cuarta porción que es ascendente, ¿sí? También va de derecha a izquierda, pero es ascendente. Y termina en una zona que se llama el ángulo de Treitz. Ese ángulo es el que une el duodeno, ¿sí? Con la primer porción del yeyuno. El yeyuno ilion es lo que conocemos, digamos, como el intestino delgado propiamente dicho. Del duodeno a tener en cuenta son muy importantes las relaciones que tiene, ¿sí? El duodeno hacia atrás se relaciona con la vena porta, que es la que absorbe la sangre de todo el tubo digestivo, y con la vena cava inferior por detrás. Hacia su derecha va a tener un íntimo contacto con el riñón derecho, ¿sí? Y con el colon ascendente, ¿sí? Hacia su izquierda va a estar en íntimo contacto, casi como una unión simbiótica, digamos, que depende uno del otro, con la cabeza del páncreas y después con el resto de la glándula pancreática. Hacia adelante y hacia arriba también va a tener al colon transverso apoyado, ¿sí? Y ya hablamos de la relación con el estómago, que también la tiene hacia adelante. Estas serían las principales relaciones del duodeno, ¿sí? Lo otro de gran importancia es que dentro de la segunda porción del duodeno desembocan en una zona que se llama la carúncula mayor, es decir, el orificio donde desembocan se llama carúncula mayor, desembocan tanto la vía biliar, que es la secreción de la bilis que viene desde el hígado, en un conducto que se llama colédoco en su porción distal, con la secreción pancreática que viene de un conducto que se llama conducto de Wirsum, ¿sí? Esos dos terminan en una ampolla, que es una dilatación, que se llama ampolla de Vater, que tiene un pequeño esfínter para poder permitir o no permitir el paso, ¿sí? De las secreciones pancreáticas y biliar, que se llama el esfínter de Oddi. Eso sería, digamos, desde el punto de vista del tubo digestivo, lo que desemboca en el duodeno. Ahora continuamos con el recorrido, vamos a ver todas las asas intestinales, que la mayor importancia es conocer que se despliegan en distintas asas, que tienen una irrigación muy rica de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y que va a terminar en una válvula, ¿sí? En unión con el colon. Esa válvula está a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Donde se une con el colon ascendente o colon derecho, ¿sí? Eso se llama la válvula iliocecal, ¿sí? El recorrido de las asas es bastante anárquico, ¿sí? Y más o menos se cree, ¿sí? Se cuentan unos 5 metros de intestino delgado. Ahora pasamos ya a lo que tiene que ver con el intestino grueso, ¿sí? El intestino grueso o colon está compuesto por el colon ascendente, que comienza con una zona donde dijimos recién se unía la válvula iliocecal, ¿sí? Que se llama ciego, ¿sí? El ciego es la zona más de declive del intestino grueso, ¿sí? Del colon. Esa zona del ciego también tiene lo que conocemos como el apéndice cecal, que es lo que produce la enfermedad conocida como apendicitis, ¿sí? O sea que en esta zona tenemos el apéndice, ¿sí? Y desde ahí empieza a ascender, ¿sí? La función principal del colon tiene que ver con absorción de algunos nutrientes, pero principalmente con deshidratar todo el bolo fecal y recuperar el agua, ¿sí? Ir formando la materia fecal. Entonces tenemos un colon ascendente, ¿sí? Un ángulo hepático, ¿sí? Del colon, después un colon transverso que atraviesa todo el abdomen de derecha a izquierda, ¿sí? Un ángulo esplénico, todo lo que sea esplénico está relacionado con el vaso, ¿sí? Después un colon descendente, ¿sí? El colon descendente o colon izquierdo, y posteriormente el colon sigmoides, que tiene esta dirección hacia abajo, el recto y el ano, ¿sí? En el recto vamos a describir la ampolla rectal como una cuestión a tener en cuenta, que es donde, digamos, se termina de almacenar la materia fecal antes de la defecación. Del colon a saber, digamos, tiene, cuando uno lo ve, tiene austraciones, se llama, ¿sí? Tiene como unas zonas donde
lo que le permite es aumentar la capacidad absortiva del colon y tiene 3 cintas que lo recorren y lo fortalecen, digamos, durante todo su recorrido, que se llaman tenias, ¿sí? Eso como para tener en cuenta del colon, además de las relaciones que ya fuimos describiendo, ¿sí? Después de la zona del recto y del ano, digamos, hay distintos accidentes que uno podría describir. La verdad es que, digamos, a modo de conocimiento, sepan que la irrigación en el recto viene de 3 arterias distintas, de las arterias hemorroidales superiores, medias e inferior, que es algo importante a tener en cuenta porque son de recorridos sanguíneos distintos, y que el colon lo irriga una arteria que se llama la mesentérica inferior, a diferencia de, es decir, la mesentérica inferior va desde el colon transverso hasta el colon descendente, el sigmoides y la primera porción del recto, ¿sí? Y la arteria mesentérica superior hace todo el intestino delgado que describimos hoy, más el colon derecho o ascendente y una pequeña porción del colon transverso. Para continuar, lo que vamos a ver son las 2 glándulas anexas. De una de ellas ya hablamos algunas cosas, que es del páncreas, y la otra es el hígado, ¿sí? Del hígado lo que tenemos que decir es que es un órgano vital para el cuerpo humano, ¿sí? Y que participa no solo de la digestión, participa de una cantidad importante del sistema hematopoyético y de otra cantidad de generaciones que necesita el cuerpo para poder vivir, ¿sí? Desde el punto de vista de lo digestivo, el rol principal que tiene es su función exócrina, es decir, que genera una sustancia que ayuda a la digestión de los alimentos, y esto es la bilis, ¿sí? La bilis se genera en los conductos, en los canalículos biliares dentro del hígado y va descendiendo hasta que se conforman 2 conductos de secreción del lóbulo hepático izquierdo y del derecho, que llaman conductos hepáticos, derecho y hepático izquierdo. Esto ya compone lo que se llama la vía biliar. Esos 2 hepáticos se juntan y forman un conducto hepático común, que es lo que ya es la vía biliar principal, se llama, que al unirse al conducto cístico, que es el conducto que trae la bilis de la vesícula biliar, que está alojada en lo que se llama el hipocondrio derecho, que es esta zona, ¿sí? La vesícula biliar almacena la bilis y la envía por el conducto cístico. Una vez que se une el hepático común con el conducto cístico, lo que continúa hacia abajo se llama conducto colédoco, ¿sí? Esto es lo que dijimos que desembocaba junto con el conducto pancreático o de Wirsung en la ampolla de Vater dentro de la segunda porción del duodeno. Para hablar 2 palabras del hígado, digamos, habría que hacer una clase prácticamente del hígado. Sepan que hay una segmentación hepática que lo divide en 8 segmentos según la distribución de la vena porta, ¿sí? Son 3 segmentos en el lóbulo hepático izquierdo, el 2, el 3 y el 4, más los otros 4 segmentos, el 5, 6, 7 y 8 del lado derecho, y el 1 es un lóbulo que tiene una irrigación propia, por lo tanto no queda ni en el hígado izquierdo ni en el hígado derecho, ¿sí? Está bien en el medio. Después podríamos hablar de sus formas de fijación a través de los distintos elementos, pero recuerden que lo que mantiene al hígado en su lugar es su férrea unión en su cara posterior a la vena cava inferior. ¿A través de qué? De 3 venas que llaman las venas suprahepáticas. Es decir, que la sangre al hígado entra por la vena porta y por la arteria hepática, ¿sí? Rama del tronco celíaco. Entra la sangre por ahí, pero para irse del hígado se va por las venas suprahepáticas, ¿sí? Es un hígado que tiene una circulación que se llama un sistema porta, ¿sí? Que es un sistema que va de una vena, forma una serie de capilares, de ahí forma otra vena, ¿sí? Y recién de ahí se vuelca a la circulación general, es decir, a la vena cava inferior, que después va a llegar al corazón, y bueno, eso lo veremos en circulatorio. Muy bien, el páncreas, ¿sí? Es el otro órgano de importancia que vamos a describir, que dijimos que estaba en íntimo contacto, casi una simbiosis con el duodeno. Lo principal de su función es exócrina, pero también es endocrina, es decir, que el páncreas produce enzimas, proteínas que van a digerir los alimentos, las proteínas, los hidratos de carbono y demás. Eso lo da hacia afuera, su función exócrina, pero además el páncreas produce insulina, glucagón, pero sobre todo acuérdense de la insulina, que es la que tenemos problema cuando
tenemos una enfermedad que se llama diabetes, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina. Algo que es importante que todos tienen que saber, ¿sí?, es cómo hacemos la división topográfica del abdomen. Eso quiere decir, con el abdomen cerrado, es decir, así como lo vemos en un preparado anatómico, tenemos que trazar ciertas líneas que nos permiten, digamos, estudiar al abdomen según distintos compartimentos. Esto es simplemente para estudiarlo, no es que el abdomen esté dividido en estos compartimentos. Entonces trazamos dos líneas verticales que pasan por la línea medio clavicular, ¿sí?, hacia abajo, y dos líneas horizontales, una que pasa por la 10ª costilla y otra que pasa a nivel de las crestas ilíacas superiores, ¿sí? Y esto nos divide al abdomen en 9 cuadrantes, ¿sí?, como si fuera un tatetí. Entonces acá empezamos a ponerles nombres, que ustedes lo van a ir viendo en el gráfico, y relaciones de qué órgano está en cada uno de esos cuadrantes. Entonces, arrancamos por los superiores, decimos que en el centro está el epigastrio, hacia el lado derecho el hipocondrio derecho y hacia el lado izquierdo el hipocondrio izquierdo, ¿sí? En la zona umbilical tenemos lo que se llama región umbilical o mesogastrio, hacia la derecha el flanco derecho y hacia la izquierda el flanco izquierdo, y en la zona más de abajo le llamamos hipogastrio, ¿sí?, y fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Algunos de los órganos más importantes que se localizan en esta división topográfica son, en la zona del epigastrio, ¿sí?, vamos a ubicar centralmente el estómago, ¿sí?, y el lóbulo hepático izquierdo. En la zona del hipocondrio derecho vamos a tener el hígado, la vesícula biliar, ¿sí?, el ángulo hepático del colon, ¿sí? En el hipocondrio izquierdo vamos a tener estómago y vasos centralmente, ¿sí? En el mesogastrio es la zona bien del intestino delgado, ¿sí?, del yeyuno ilion. Hacia el flanco derecho vamos a tener el colon ascendente y vamos a tener hacia atrás, en lo que llama el retroperitoneo, el riñón derecho, y hacia la izquierda el colon descendente, ¿sí?, y hacia atrás el riñón izquierdo, ¿sí? En el hipogastrio vamos a encontrar parte de las asas yeyunales e iliares, ¿sí?, pero también vamos a encontrar la vejiga, ¿sí?, que no es un órgano peritoneal, pero que está en esta región, ¿sí?, hacia la fosa ilíaca derecha, bueno, y también el útero en el sexo femenino. Hacia la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar el ciego con el apéndice, dijimos, la zona de finalización del ilion distal, ¿sí?, y en las mujeres pueden estar el ovario, tanto derecho como en la fosa ilíaca el ovario izquierdo. En la fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar principalmente todo lo que es el colon sigmoides, ¿sí?, y en las mujeres el ovario izquierdo. Eso es lo que sería la división topográfica del abdomen, que hay que tenerla en cuenta, ¿sí?, porque es como se describen patológicamente las zonas para anatomía.